Bueno, jóvenes, continuando, vamos a ver lo que es geometría molecular. Hasta el momento, pues solamente hemos visto lo que son las estructuras de Lewis, pero no estamos considerando algunos efectos dentro de las moléculas que se tiene que considerar para su geometría. Entonces, pues existen algunas geometrías principales que son las que vamos a ver. No vamos a ver las geometrías derivadas en este curso. Pues las principales, bueno, más bien todas ellas van a depender de el número de átomos que estén unidos al átomo central o al átomo que se esté analizando, así como los pares de electrones libres. Entonces, el primer caso que vamos a abordar es cuando tenemos dos pares de electrones o dos sustituyentes. En este caso, pues la geometría que va a adoptar es lineal y vamos a ver que en muchos casos vamos a tener un grupo B unido a un grupo A y a otro grupo B. Aquí vemos algunos ejemplos, pues B en este caso son iguales y tenemos dos ejemplos, ¿no? Tenemos berilio, que tiene dos electrones con los cuales forma un enlace con un cloro y otro enlace con otro cloro. Estos cloros pues tienen electrones libres. Nosotros normalmente los habíamos estado dibujando como queríamos, ya sea como lo dibujé ahí, o de esta otra manera, o otras maneras. Sin embargo, vamos a ver cuál es la forma correcta de dibujarlos. Entonces, como nosotros sabemos, los electrones pues son subpartículas que tienen carga. Tienen una carga negativa. Por lo tanto, si tenemos dos electrones cerca, pues se van a repeler. A este modelo, en el cual consideramos los electrones para la geometría, se le conoce como modelo de repulsión de par de electrones de capa de valencia. Como su nombre lo dice, va a haber una repulsión entre los electrones libres. Entonces, estos electrones van a repeler a estos electrones porque tienen cargas negativas todos ellos. Entonces, pues lo que va a ocurrir es que van a encontrarse lo más lejos posible. Entonces, si yo los dibujo de esta manera, pues están más cerca que si los dibujo con un ángulo de 180 grados. Si los dibujo con un ángulo mayor a 180 grados, por el otro lado van a estar muy cerca. Entonces, lo más lejos que pueden estar los electrones libres unos de otros es con un ángulo de 180 grados, que es cuando tenemos la geometría lineal. ¿Ok? Entonces, esta geometría lineal se da cuando tenemos dos sustituyentes unidos a un átomo central. Normalmente solamente se tiene una geometría lineal cuando los dos átomos son iguales. Aquí, pues en el caso de dos cloros. Ya que si los átomos son distintos, por ejemplo, por decir algo, este otro compuesto, pues los efectos serían diferentes, el ángulo sería diferente a 180 grados. Sin embargo, en este curso vamos a manejar como que también es lineal, aunque realmente su geometría sería angular. Su ángulo variaría dependiendo de los sustituyentes. Entonces, los electrones libres van a querer estar lo más lejos posible unos de otros. Entonces, siguiendo el mismo concepto, pues tenemos el ejemplo de cuando tenemos tres sustituyentes. Entonces, cuando tenemos tres sustituyentes, la forma en que esos sustituyentes van a estar lo más lejos posible uno de otros, pues digamos que tenemos una esfera. Cuando si dividimos entre tres ángulos iguales, esa esfera pues nos daría 120 grados. Entonces, ese es el ángulo más grande que puede existir entre los tres sustituyentes y que de esta manera se encuentren más alejados
los fluors unos de los otros, o el sustituyente. Y se da cuando tenemos tres sustituyentes y un átomo central. Bueno, en el siguiente caso, este caso con tres sustituyentes es conocido como una geometría trigonal o plana trigonal. En el siguiente caso, pues tenemos el ejemplo cuando tenemos cuatro sustituyentes. Entonces, normalmente ustedes pensarían que el ángulo que se forma entre estos sustituyentes más grande sería de 90 grados. De esta manera. Sin embargo, como se ve en el dibujo, el ángulo real que tienen estas moléculas es de 109.5 grados. ¿Por qué? Porque estas moléculas pues están en tres dimensiones. Aquí yo solamente las estoy dibujando en dos dimensiones, por eso el ángulo máximo sería 90 grados. Pero si ya tomamos en consideración los planos X, Y y Z, se puede formar ángulos mayores. Entonces, cuando tenemos cuatro sustituyentes, se forma una geometría tetraédrica. Algo muy importante que tomar en consideración en estas moléculas es de que cuando tenemos electrones libres, en este modelo son considerados también como si fueran un grupo funcional, como si fueran, en este caso, por decirlo de cierta manera, otro hidrógeno. Entonces, estos dos pares de electrones libres, ya sea un electrón libre o dos electrones libres, pues nosotros ya vimos que son orbitales, ocupan un volumen, que es la probabilidad de encontrar a esos electrones en esa región determinada del espacio. Por lo tanto, estos electrones van a repeler a los electrones de otros grupos funcionales y van a ocupar un espacio como si fueran otro sustituyente, ya sea un cloro, un hidrógeno, un yodo, etc. Entonces van a ocupar un espacio. Entonces, nosotros si tenemos NH3, pues creeríamos que al tener solamente tres sustituyentes, pues sería como este caso. Y tendríamos una geometría plana trigonal. Sin embargo, nosotros dibujamos la estructura de Lewis, muy necesaria, y ponemos el par de electrones libres y nos damos cuenta que, pues en este caso el boro no tenía electrones libres, por lo tanto era plana trigonal, pero aquí el nitrógeno tiene pares de electrones libres, por lo tanto sería una estructura tetraédrica. En realidad es una variación, pero para el curso solamente sería tetraédrica. Entonces, aquí vemos del lado derecho una pequeña desigualdad en la que nos dice que la repulsión del par electrón libre contra par de electrón libre es mayor que la repulsión del par de electrón libre contra par de electrón enlazante. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo aquí, bueno, para este caso no voy a dibujar lo demás de la molécula, solamente es para ilustrar que cuando tenemos dos pares de electrones libres, pues tenemos una carga en esos electrones y existe una gran repulsión entre pares de electrones libres con otros pares de electrones libres, en este caso del cloro 1 con el cloro 2. ¿Qué quiere decir repulsión de par libre con par enlazante? Por ejemplo, si yo tengo esto de aquí, pues también hay una repulsión del par que está enlazado, par de electrones enlazados con los pares de electrones que están libres.
Entonces se va a alejar la molécula. Sin embargo, este efecto es menor a este efecto. Lo voy a poner de otro color. Entonces el efecto que hay entre un cloro y otro cloro es mayor que el efecto que hay entre el cloro y el oxígeno. De esta manera, pues nosotros vamos a, si dibujamos una geometría aproximada, tendríamos que los cloros van a estar en un ángulo aproximado de 90 grados. Un poco menor a 90 grados, pero cercano, ya que va a haber un gran efecto de repulsión entre esos cloros, pero no pueden tener un ángulo de 180 grados porque estarían muy cerca de los dobles enlaces. Entonces aquí efectos de repulsión de par enlazante contra par enlazante es cuando nosotros tenemos dobles enlaces. Por ejemplo, aquí. Entonces estos dobles enlaces también se van a repeler, pero pues los efectos van en este orden. Entonces estas son las principales geometrías, las más habituales. Sin embargo, pues existen algunas otras. Ya que vimos que existen algunas excepciones para la regla del octeto, como son los octetos expandidos, que son cuando tenemos compuestos con fósforo y azufre. El fósforo vimos que puede formar hasta una cantidad de 5 enlaces. En este caso está formando 5 enlaces con átomos iguales. Y tenemos una estructura que se conoce como bipirámide trigonal, en donde 3 sustituyentes van a ocupar un plano y van a formar ángulos de 120 grados, y los otros 2 se van a ir a extremos, hacia arriba y hacia abajo, teniendo un ángulo de 120 grados. Entonces, aquí vemos cómo sigue predominando el efecto de repulsión de los electrones. Finalmente, cuando tenemos el azufre puede formar hasta 6 enlaces y de esta manera pues obtienen geometrías que se conocen como octaédricas, donde vemos que 4 sustituyentes se encuentran formando una base, mientras que 2 sustituyentes extras se encuentran en la parte de arriba y de abajo de la geometría. También es importante pues tomar en consideración que estas moléculas, si tienen pares de electrones libres, también se consideran. Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos de moléculas que tienen geometrías angulares, que para nosotros pues no las vamos a ver en este curso. Pero pues los pares de electrones libres hacen que se distorsionen las geometrías convencionales. Bueno, este va a ser un ejercicio para ustedes, va a estar en lo que viene siendo Classroom. Van a tener que ustedes dibujar las estructuras de Lewis tomando en consideración los pares de electrones libres, los efectos de repulsión de los electrones, y de esa manera ustedes indicar la geometría. Bueno, vamos a continuar. Existen 2 teorías para explicar los enlaces. 2 principales que vamos a ver en este curso. La primera es la teoría de enlaces de valencia, la cual supone que cuando se forma un compuesto, los electrones de la molécula van a ocupar orbitales individuales de cada uno de sus átomos, indicando que los átomos individuales participan en la formación del enlace. ¿Qué quiere decir esto? Que pues en un átomo tenemos orbitales s y en otro átomo tenemos orbitales s, los electrones van a estar en esos orbitales s.
La segunda teoría, denominada teoría de orbitales moleculares, propone que antes de formarse un compuesto, los orbitales de los átomos se transforman, se combinan y ahora son orbitales de la nueva molécula. Ya no son orbitales independientes, uno de cada átomo, sino que ahora se combinaron los orbitales y son orbitales moleculares en los cuales se van a encontrar los electrones. Vamos a explicar cada una de estas teorías, ya que cada una de ellas aporta información importante acerca de los compuestos. Bueno, la primera teoría es la teoría de enlace de valencia o de orbitales atómicos. Entonces, esta teoría propone lo que es el concepto de orbitales híbridos. Esto es para explicar la geometría que tienen algunos átomos. Y pues se obtiene cuando dos orbitales distintos. ¿A qué me refiero con distintos? Pues ya sabemos que hay orbitales S, P, D y F, los cuales pues son orbitales distintos geométricamente, nosotros ya lo observamos. Aquí vemos, por ejemplo, orbitales S, que son en forma esférica, y los orbitales P, que son en forma de lóbulos. Se combinan para tener orbitales híbridos, que van a ser distintos a los orbitales originales. Entonces aquí, de manera ya más formal, tenemos la definición de hibridación. Este término se utiliza para explicar la mezcla de los orbitales atómicos en un átomo, por lo general del átomo central, para generar un conjunto de orbitales híbridos. Bueno, vamos a ver por qué esto es importante. Tenemos aquí el ejemplo de una molécula. La molécula de metano. Tenemos un carbono unido a 4 hidrógenos. Si nosotros seguimos la teoría de repulsión de electrones de valencia, pues nosotros propondríamos que esta molécula se encuentra con ángulos de 109.7 grados, que es lo que vimos en la tabla pasada. Lo que quiere decir que todos los enlaces carbono-hidrógeno son iguales. Esto se ha observado ya a nivel laboratorio, que sí, pues que estos enlaces son prácticamente iguales. El carbono con cada uno de sus 4 hidrógenos. Sin embargo, pues con el conocimiento que nosotros tenemos, eso no debería ser cierto. ¿Por qué no debería ser cierto? Porque los electrones que participan en la formación de dichos enlaces son distintos. Si nosotros recordamos, carbono tiene electrones de valencia S2, P2. ¿Qué quiere decir? Que dos de sus electrones que van a participar en el enlace son S, y que dos electrones que van a participar en el enlace son P. Dicho de otra manera, pues son diferentes, como vemos aquí. Los 4 electrones, al menos los orbitales S, van a ser diferentes a los orbitales P. Por lo tanto, nosotros deberíamos esperar una geometría distinta. Al menos que dos de los enlaces fueran distintos a otros dos. Sin embargo, todos son iguales, y esto ocurre porque los orbitales se combinan. Aquí para poderles explicar. Entonces ya vimos que el carbono tiene una hibridación S2, P2. Recordando un poco, pues nosotros lo dibujábamos con casillas en la unidad 1. Entonces teníamos orbitales S, orbitales PX, PY y PZ. Entonces, dos electrones estaban en el orbital S y dos electrones estaban en los orbitales P, siguiendo las reglas de exclusión de Pauli y de máxima multiplicidad. Entonces, pues aquí
inicialmente con lo que vemos, el carbono en CH4 tiene que formar 4 enlaces. Sin embargo, si nosotros observamos, el carbono solamente tiene 2 pares de electrones o 2 electrones libres. Quiere decir que otra cosa que no concuerda sin la teoría de enlaces de valencia es que pues tenemos solamente 2 electrones. No se pueden formar 4 enlaces si no se forman los orbitales híbridos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues el carbono, para formar más enlaces, lo que hace es que este electrón del orbital S es promovido a un orbital P. Dicho de otra manera, ese electrón se excita, absorbe energía y pasa a un orbital de mayor energía. Entonces hubo un movimiento de electrones. Eso es lo primero que debe ocurrir. Que tengamos los electrones desapareados suficientes para formar los enlaces que necesitamos. Tenemos 4 enlaces, ahora tenemos 4 electrones desapareados. ¿Qué es lo siguiente? Vamos a combinar esos orbitales. Entonces, pues la hibridación, pues simplemente es su combinación. Entonces teníamos 4 casillas, una S y 3 P. Ahora tenemos 4 casillas S, P, y se nombran de la siguiente manera. ¿Cuántos orbitales S teníamos originalmente? 1, una casilla. Entonces sería S1, no se pone el 1, solamente S. Y tenemos que están combinando 1, 2, 3 orbitales P. Entonces se pone el 3. Entonces la hibridación de este carbono sería sp3, en donde cada uno de los hidrógenos estaría en un orbital sp3, ya no S, ya no P, sino sp3, los cuales son iguales entre sí, por lo que se pueden formar enlaces iguales y obtener la geometría tetraédrica. Entonces, ese es el caso de esa molécula. Vamos a ver otro ejemplo. El otro ejemplo que tenemos en esta diapositiva es el de NH2.